cuestiones que son muy importantes desde el punto de vista científico, pero también algunas propuestas de política pública para precisamente afinar los detalles de esta discusión. Ya lo escuchamos, ya se dijo que la inteligencia artificial y la digitalización es una era revolucionaria. Hemos tenido ya 3 revoluciones industriales. La primera revolución industrial fue la de las máquinas, la mecanización de la producción. La segunda es la revolución de la electricidad y las redes de producción. Y la tercera es la revolución industrial que estamos viviendo desde 1950 con computadoras e inteligencia artificial. Muchas veces se habla de una cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial. A mí me parece que es la continuación de lo que hemos tenido con la digitalización, así que yo hablo de 3 revoluciones industriales. El mayor efecto que han tenido esas 3 revoluciones industriales, desde el punto de vista social, es el aumento de la esperanza de vida. Si ustedes ven estas gráficas que muestran el aumento de la esperanza de vida en los diferentes continentes a partir de 1850, a partir de 1870, ven que la esperanza de vida se ha prácticamente duplicado en casi todos los continentes. Antes era de 40 años al nacer, ahora en México es de 75 años, en países europeos es todavía mayor. Y eso creo que es el mayor efecto, el efecto que ha alterado más o que ha transformado más la sociedad. Aquí pueden ver el mapa de la esperanza de vida para los diferentes continentes. México ya tiene una esperanza de vida de 75 años al nacer, similar a la de Estados Unidos. Sabemos que tenemos todavía muchos problemas de salud, muchos problemas, por ejemplo, de sobrepeso de la población. En eso nos parecemos a Estados Unidos y lo que quisiéramos es avanzar a la esperanza de vida social, de la productividad, de la velocidad de las computadoras, por ejemplo, la caída exponencial de los precios. En las gráficas que vamos a ver, esa caída exponencial utilizando una escala logarítmica en el eje vertical se transforma en una línea de crecimiento, pero siempre que vean estas líneas piensen que se trata de crecimiento o caída exponencial realmente. Un ejemplo de cómo esos procesos de transformación han afectado, han modificado la vida humana es la velocidad del transporte. Aquí ven ustedes 2 líneas que son curvas exponenciales. La línea azul es el incremento de la velocidad del ferrocarril y después los automóviles. La línea roja es el incremento en la velocidad de los aviones, primero de los globos y después de los aviones. Y un factor que es muy importante, algo que los economistas siempre utilizan para hablar de evolución exponencial, es el factor de duplicación. ¿Cuánto tarda un proceso productivo o un proceso científico en duplicar su eficiencia? En el caso del transporte tenemos tiempos de duplicación de 35 años, es lo que tardó el ferrocarril de pasar de 50 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora, es decir, más de una generación. Y esa es una constante que pueden ustedes encontrar en la primera y la segunda revolución industrial. Los procesos de transformación son generacionales, toman 25 o 30 años. Lo más relevante de la revolución industrial es 100 kilómetros por hora, es decir, más de una generación. Y esa es una constante que pueden ustedes encontrar en la primera y la segunda revolución industrial. Los procesos de transformación son generacionales, toman 25 o 30 años. Lo más relevante de la revolución industrial menores a 25 años. Aquí lo ven ya más en detalle, especialmente en el caso de los teléfonos menores a 25 años. Aquí lo ven ya más en detalle, especialmente en el caso de los teléfonos celulares. Los primeros teléfonos que se llaman inteligentes o smartphones comenzaron en el año 2007, fue cuando sacó Apple su primer smartphone. Ahora hay tasas de crecimiento, tasas de duplicación de la efectividad y de la penetración en la población que ya son subgeneracionales. Y las grandes computadoras, en los 70 las mini computadoras, en los 80 las computadoras personales, a partir de los 90 se comenzaron a desarrollar las redes de computadoras, a partir del año 2000 tenemos las redes inalámbricas y a partir del año 2010 empezamos a hablar de Internet de las cosas, es decir, ya una conexión a través de no solamente de las personas, a través de los objetos que están conectados en una gran red.
Esa gran innovación y esos ciclos exponenciales han sido producidos por una sinergia entre lo que es el hardware, entre lo que es la máquina, y aquí en esta curva lo que ven con la línea en verde es la llamada ley de Moore. Todos sabemos que cada 18 meses se abaratan las computadoras a la mitad, la velocidad de esas computadoras aumenta al doble cada año y medio, pero los algoritmos, algo que no es muy sabido, es que el software, los algoritmos van incluso más rápido que el hardware al irse mejorando. Aquí la gráfica de los algoritmos, del software, de lo que programan los científicos, es la curva roja. Las computadoras se fueron mejorando cada vez más, pero después hay una caída muy profunda. Esta caída muy profunda es la introducción de nuevos algoritmos de decodificación del genoma, algoritmos que trabajan con fragmentos, reconstruyendo el rompecabezas que tenemos al tratar de interpretar todas las letras del genoma, y además la introducción de computadoras paralelas. La caída ha sido tan profunda que revisé los últimos datos. En 2019 ya el precio de decodificación de un genoma son $100. Si esto sigue avanzando a la misma velocidad, dentro de unos 2 o 3 años el costo de decodificación de un genoma será de $10. Y yo siempre les digo a mis amigos en broma, cuando nazcan los niños en el futuro, de la sinergia entre esos 3 procesos exponenciales y de lo que ha significado para la sociedad el que tengamos ahora esa combinación entre los 3 procesos. Y ahora, en términos de la inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es tomar la retorta, tenemos que poner a las computadoras que van avanzando a ese ritmo, tenemos que poner a las tarjetas gráficas y tenemos que poner, déjenme explicarles qué quiero decir cuando digo que obtenemos la inteligencia artificial. ¿Cómo se define inteligencia artificial? La mayor parte de los neurólogos hoy en día califican a la inteligencia humana, la inteligencia biológica, como un proceso de procesamiento de información. Es procesamiento de información por las neuronas que tenemos en el cerebro. Pero la inteligencia no es simplemente la inteligencia humana, que podríamos llamar la inteligencia de valor 1, es también la inteligencia de las plantas, la inteligencia de los invertebrados, la inteligencia de los peces, los reptiles, los mamíferos, y a través del desarrollo de estas diferentes inteligencias hay lo que yo llamo cambios de fase. Así como los físicos hablan de cambios de fase para referirse a diferentes cualidades de los pensar que ya sienten dolor, es algo que pueden experimentar, pero posiblemente no tengan conciencia de su lugar en el mundo, de que existen en el mundo. Eso lo podemos reconocer quizás para los peces y para los reptiles, pero no podemos, o realmente es difícil pensar que un pescado, un pez pudiera tener emociones, que pudiera experimentar emociones. Sin embargo, las podemos reconocer en los mamíferos y el humano es el único que puede razonar. De hecho, la palabra razonar, su etimología nos conduce a argumentos vivos de muchas otras biologías, y lo que se ha hecho en la inteligencia artificial es no tratar de reproducir la inteligencia humana en un problema particular, sino estamos demandando de la computadora que además pueda argumentar. Jugar ajedrez artificial dura es algo que hacen muchos neurólogos, muchos colegas, que tratan de programar a la computadora no para que resuelva simplemente el problema de jugar ajedrez, sino para que lo resuelva de la misma manera que lo hace un humano, tratando de copiar las estrategias humanas. Es decir, aquí se trata de lo que sería biología en reversa. Tratar de duplicar las estrategias humanas con la computadora, pero no es lo que más experimentamos actualmente en el mundo. El problema de jugar ajedrez, sino para que lo resuelva de la misma manera que lo hace un humano, tratando de copiar las estrategias humanas. Es decir, aquí se trata de lo que sería biología en reversa. Y así sucesivamente. Y cada vez que se resuelve cada uno de estos problemas, se le pone una marca,
si se pase al problema siguiente. Por ejemplo, reconocer el lenguaje hablado, en donde ya las computadoras son muy buenas, pero no son perfectas. O traducir documentos, donde se pueden conseguir traducciones realmente legibles, pero tampoco son perfectas, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial siempre ha tenido un horizonte de problemas que va tratando, y una vez que llegamos a ese horizonte y que hemos resuelto esos problemas, tenemos otro horizonte más adelante. Esa es la inteligencia artificial blanda. Por eso, no hay una convergencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia biológica, no hay la singularidad, no hay ese problema de que la computadora nos pueda sustituir, porque las estrategias que utilizamos, los algoritmos que utilizamos y el hardware que utilizamos en la inteligencia artificial son superhumanos en el sentido de que son mejores que los humanos para jugar humanos. Ese es el lugar en donde estamos divergiendo, no hay un problema de convergencia con la computadora y eso se debe a la forma en que se trabaja. Donde estamos divergiendo, no hay un problema de convergencia con la computadora y eso se debe a la forma en que se trabaja en inteligencia artificial. Hay tres tipos de inteligencia artificial, básicamente. Hay el tipo de inteligencia artificial basado en la lógica, que es lo que se llaman los sistemas expertos. Ahí se le dan a la computadora todas las reglas lógicas, por ejemplo, para argumentar en el caso de enfermedades, y se le puede explicar, por ejemplo, de una imagen, qué tipo de objetos podemos reconocer ahí, qué tipos de píxeles están presentes en la imagen, sin que nos interesen las reglas específicas por las que se reconoce que es un perro, que es un automóvil por parte de la computadora. Y a la inteligencia artificial bayesiana, en donde sí nos interesa la causalidad, sí nos interesa no solamente la correlación, sino qué procesos producen otros procesos, ahí la base de todos los cálculos es la probabilidad. Entonces, en la comunidad de inteligencia artificial pueden encontrar ustedes principalmente estas tres subcomunidades: artificial subsimbólica, la gente que se dedica a la probabilidad y a hacer redes causales. Además, si la computadora misma en la base de datos trata de encontrar correlaciones, es lo que se llama la minería de datos, que utilizan, por ejemplo, los bancos. Y hay la inteligencia artificial autosupervisada, donde, por ejemplo, la computadora juega contra sí misma, juega ajedrez contra sí misma, juega Go contra sí misma, trata de manejar un auto incluso de manera automática y aprende de sus errores, de los errores en el laboratorio, incluso de los errores en el campo, y va mejorando sus estrategias de control. Entonces tenemos tres subcomunidades, pero que aplican tres tipos de aprendizaje. Tenemos por lo menos 9 tipos de inteligencia artificial paradigmáticas que podemos utilizar para muchos tipos de aplicaciones. Uno de los ejemplos más actuales de inteligencia artificial, lo que se llama el aprendizaje profundo, que está basado en las redes neurales, en el campo, y va mejorando sus estrategias de control. Entonces tenemos 3 subcomunidades, pero que aplican 3 tipos de aprendizaje. Tenemos por lo menos 9 tipos de inteligencia artificial paradigmáticas que podemos utilizar para muchos tipos de aplicaciones. Uno de los ejemplos más actuales de inteligencia artificial, lo que se llama el aprendizaje profundo, que está basado en las redes neurales, en el procesamiento de imágenes con capas que van reconociendo detalles cada vez más abstractos de la imagen, que van reconociendo primero píxeles individuales, después trazos individuales, después quizás círculos y líneas horizontales y verticales, y combinan al final todas estas características en la decisión acerca de si se trata de un 2, de un dígito 2, de un dígito 9, de un dígito 0, a través de muchos procesos de cómputo en paralelo que no son a veces entendibles, que no son transparentes, y por eso uno de los problemas más importantes actualmente en la inteligencia artificial es hacer transparente la inteligencia artificial, entender qué es lo que está pasando en esas cajas negras. Nosotros hemos aplicado, y esto es lo único que voy a mencionar acerca de nuestro trabajo en Berlín,
lo hemos aplicado al desarrollo de automóviles autónomos. Empezamos a trabajar en automóviles autónomos desde 2006, es decir, llevamos ya 14 años. Tenemos vehículos que manejan, que tienen la licencia de manejo para el lado del camino, en otro color, lo que son los árboles, en otro color, lo que son los peatones, pero que nos dan una visión muy completa de lo que es el tráfico, que nos sirven para manejar de manera automática. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Yo pienso que la próxima etapa, ya les había yo mencionado que la industria de la computación avanza en periodos de 10 años, y avanza en periodos de 10 años porque está sincronizada, porque la producción de chips está sincronizada con la producción de software, está sincronizada con la producción de las computadoras. De 2020 a 2030, yo espero que tengamos ya ejemplos comerciales de automóviles autónomos, por lo menos para la carretera, asistentes personales mucho mejores que los que tenemos hoy en día, lo que se llama inteligencia embebida en los productos, es decir, no inteligencia smart en el sentido que ya mencionaba, inteligencia blanda, de ninguna manera son tarjetas o de ninguna manera son sistemas que ya pueden pensar o que pueden alcanzar la calidad de diagnóstico y la calidad de argumentación de un humano, pero son superhumanas en muchas otras tareas particulares. Y yo pienso que en el caso, por ejemplo, de automóviles autónomos, tendremos sistemas superhumanos y en algún momento de la historia humana se le va a prohibir a las personas manejar automóviles porque va a ser muy, muy peligroso para el resto de los ciudadanos. Bueno, déjenme pasar a la siguiente parte de mi… Muy peligroso para el resto de los ciudadanos. Bueno, déjenme pasar a la siguiente parte de mi argumentación o de mi plática. Como les decía, yo estoy muy contento de tener aquí presentes algunos legisladores. Mis compañeros científicos ya han oído todas mis opiniones acerca de la inteligencia artificial muchas veces, pero ahora voy a hablar más directamente hacia los legisladores y les voy a hablar de los desafíos que tiene México y les voy a hablar de good practice. Les voy a hablar de algunos países que han aplicado ciertas recetas y cómo funcionan esas recetas en esos países. Yo tengo una amiga que cada vez que le digo, en Alemania esto se resuelve de esta manera, me dice, pero ¿cómo comparas Alemania con México? Y yo creo que no se trata de comparar Alemania con México, se trata de aprender de países que son líderes, países que han resuelto ciertos problemas o que están en investigación. Y esa queja creo que es válida, es cierto, queremos avanzar, queremos que el Estado invierta más en investigación, pero también hay que ver cómo está compuesta ese gasto en investigación. Y si ven países como Estados Unidos o países europeos, la mayor parte del gasto en investigación en el área de computación, desde Amazon hasta Apple, 5 compañías que ya tienen un valor en bolsa de casi $1 millón de millones de dólares, las 5 primeras compañías de la historia que han llegado a ese nivel, y lo que invierten en investigación, % de manera privada, el otro 45% del sector público. En el caso de Alemania, el 70% del costo en investigación es de compañías como Volkswagen, que es la que más invierte en investigación. Hay otra compañía que no está en esta lista, la compañía SAP, que ya, o si está en la lista, la compañía SAP, que es la única compañía europea que puede competir más o menos del tú al tú con las compañías norteamericanas. Y es una imagen que se repite si van de país por país en Europa. Si van a Corea también a ver los datos de Corea, resulta que la mayor parte de la investigación en investigación. Eso ha conducido a esto que se llaman los 5 grandes, compañías como Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Amazon o Facebook, son en realidad grandes compañías que proporcionan diferentes servicios que hoy son indispensables para todos los países. Si ven ustedes, por ejemplo, Amazon es una compañía de logística, está haciendo la logística mundial. Si ven ustedes, por ejemplo, Google o Alphabet es una compañía realmente que opera en la nube, que está utilizando todos los datos
que nosotros proporcionamos, los organiza, los combina y nos los devuelve como datos ya organizados para una actividad especial. Microsoft a nivel mundial que se han concentrado en este tipo de actividades. ¿Cuáles son los pilares del interesante en el caso alemán? El sistema de educación dual, que en México se ha mencionado, en México se ha también estudiado, pero nunca se ha logrado implementar en una manera similar. Ese sistema de educación dual funciona perfectamente. En Alemania el 1% de la población tiene un doctorado. La gente que se va por el sistema de educación dual gana más que los que tienen un doctorado. Un plomero en Alemania gana más que un doctor en las universidades, porque son… Una cuestión que también es muy importante es el pacto federal, es la distribución de los impuestos. Entonces, esas tres columnas que les mostré están apoyadas sobre los impuestos. En Alemania, una cuestión que también es muy importante es el pacto federal, es la distribución de los impuestos. Entonces, esas tres columnas que les mostré están apoyadas sobre los impuestos. En Alemania, básicamente la mitad de los impuestos se va a la federación, la otra mitad se va a los estados, centros de investigación. Los centros de investigación están asociados con las universidades, son centros de investigación públicos en muchos casos, pero también públicos privados. Y una de las constelaciones que a mí me parece más importante es la Sociedad Max Planck en Alemania, que son 84 institutos. Son institutos donde la mitad del financiamiento viene de la federación, la otra mitad viene de los estados. Y de hecho, cuando un instituto Max, la investigación en Alemania está financiada por los estados y la federación, también para hacer lo que se llama Big Science, los grandes aceleradores, los reactores nucleares, todo lo que está agrupado en la asociación von Helmholtz. Entonces es un sistema realmente en España y especialmente Francia y España tienen una construcción muy particular que me parece interesante para México. En Francia existe el Instituto de Francia que agrupa a 10 academias, en España existe el Instituto de España que agrupa a otras 10 academias y el financiamiento se reparte. Y son academias cuya función fundamental es asesorar al Estado, asesorar a los legisladores, precisamente cuando se trata de saber qué es lo que necesitamos para el futuro. Por ejemplo, en Alemania, cuando Alemania quería saber qué nos depara el futuro con respecto a los autos autónomos, le encargaron a la Academia de Ciencias y a la Academia de Ingeniería que elaboraran un proyecto a 10 años para Alemania para guiar a los legisladores acerca de lo que se podía esperar en el futuro. Entonces, eso me parece muy importante como buena práctica, como algo muy abajo en la tabla. En el ranking de la FIFA estamos en lugar 16, más menos 2, más menos 3, ahí estamos más o menos bien, pero en el resto de los indicadores tenemos que recuperarnos, tenemos que avanzar. Entonces, otra vez, los pilares de la investigación científica son el sistema educativo, el sistema público de investigación y la investigación industrial. En cuanto a Producto Bruto Per Cápita de 1970 a 2019, pueden ustedes comparar aquí a México, que es la curva inferior, con otros países. Alemania de México es muy baja. La base de impuestos, la base fiscal es muy baja. De hecho, es la más baja de todos los países de la OECD, como pueden ver en esta gráfica. Ha aumentado un poco en los últimos años, como pueden también ver en la gráfica, pero es la curva que está más abajo de todos los países de la OECD. Comparando con la curva en negro, que es el promedio para los 6 países de la OECD, ahí vemos que tenemos mucho tramo que recorrer. Entonces no se trata de en México, en investigación, sobre todo viendo este tipo de gráficas. Ahora hemos perdido también campo con respecto a un país como Alemania en los últimos 20 años, porque en Alemania se empezaron a preocupar por la llamada sociedad del conocimiento ya a fines del siglo, varias décadas. Ahí obviamente hay que hacer algo, hay que abrir una perspectiva. Esta gráfica, en donde México está al final, en la parte derecha, muestra en rojo
la participación pública en investigación y en, digamos, que la participación privada, precisamente porque en México nos falta ese factor, la investigación privada que debe ser complementada. ¿Cómo le podemos hacer? Es una cuestión que podemos discutir. Entonces, como ustedes ven, el panorama no es un panorama rosa, es un panorama preocupante si estamos hablando de ciencia y tecnología y de inteligencia artificial. Un panorama preocupante si estamos hablando de ciencia y tecnología y de inteligencia artificial. Punto número 1, es una prioridad. La digitalización y la inteligencia artificial es una prioridad. Y cuando es una prioridad, en Alemania se dice, es para el jefe. Yo estuve en noviembre en Francia, en París, donde Emmanuel Macron convocó a 500 investigadores en inteligencia artificial para discutir cómo se puede convertir a la inteligencia artificial no solamente en algo interesante para la industria, sino en algo interesante para la humanidad. Cómo aumentar la calidad de vida europea a los grandes conglomerados de Estados Unidos. Entonces, número 1, es para el jefe. Es una cuestión donde el jefe se tiene que ocupar de contrarrestar a los grandes conglomerados de Estados Unidos. Entonces, número 1, es para el jefe. Es una cuestión donde el jefe se tiene que ocupar de ello. Número 2, la educación en México tiene que mejorarse a todos los niveles. Ya les decía que no se trata de que todo el mundo tenga un título de licenciatura de alguna forma. Hay muchas maneras de mejorar la educación. Y eso en el caso de los países europeos se traduce en lo que se llama un flujo de talento. Hay una cuestión muy interesante en Alemania y es que en la universidad casi nadie se puede quedar. El número de profesores de plazas permanentes en la universidad lo pueden contar con las manos con los dedos de una mano. De pagos equilibrada. Quizás exista algo como la balanza de pagos científica y tecnológica y quizás existan mecanismos legales, mecanismos parlamentarios para hacer que la industria en México tenga un incentivo o de plano sea obligada a realizar investigación, porque ahí tenemos el principal problema y no en cuanto al gasto estatal. Necesitamos un esfuerzo masivo de entrenamiento, de educación, de las diferentes universidades, de las escuelas, de las diferentes áreas en las que creemos que la inteligencia artificial va a tener un efecto importante. Déjenme mencionarles 2 iniciativas recientes del Consorcio de Inteligencia Artificial liderado por el CIMAD, por ejemplo, la Escuela de Aprendizaje Profundo que se va a realizar este verano en el CIMAD, una escuela que hicimos de automóviles autónomos, utilizando plataformas a escala producidas en la Universidad de Berlín, pero distribuidas a través del CIMAD a otras universidades y centros de investigación. Y así como estos, habría que tener muchas otras iniciativas. Habría que salir de nuestros centros de investigación e ir a 100, ir a 200, ir a 300 escuelas preparatorias, universidades en México, en la provincia, a a platicarles lo que es la inteligencia artificial, a decirles cuáles son los cambios que se están produciendo y si con toda la experiencia, con toda la capacidad que tenemos aquí reunidas, pudiéramos confeccionar, por ejemplo, 100 iniciativas para salir al resto del país a platicar estas cosas, creo que sería eso solo sería un resultado fenomenal de este encuentro. Necesitamos un centro de inteligencia artificial, es algo que se ha estado planteando desde hace mucho tiempo. Hay diferentes maneras de hacerlo. En el caso de Gran Bretaña existe lo que se llama el Instituto Alan Turing, que es una especie de cooperación público-privada, donde diferentes universidades que pueden ustedes ver aquí son una especie de accionistas dentro del instituto, pero donde también la industria puede participar, y de lo que se trata ahí es de potenciar lo que las universidades pueden aportar con lo que la industria está dispuesta también a aportar y la capacidad también de gente y el flujo de talento que quieren movilizar a través de uno de estos institutos. Cuando ven estos institutos, yo pienso sobre todo no en institutos
investigadores trabajando en diferentes proyectos de inteligencia artificial y yo creo que en México necesitamos algo similar. Cerca de 5,000, 6,000 investigadores trabajando en diferentes proyectos de inteligencia artificial y yo creo que en México necesitamos algo similar. Ahora, no se trata de hacerlo en el vacío y es algo en donde yo insisto mucho y lo hice el año pasado en el CIMBESTAB. Yo creo que lo que les mostré acerca de la organización de la investigación en Alemania es importante porque quiere decir que la investigación tiene una estructura, tiene una columna vertebral, públicos de CONACYT. ¿Por qué no fusionar a esos centros públicos de CONACYT con el CIMBESTAB, por ejemplo, para los centros de investigación públicos de CONACYT? ¿Por qué no fusionar a esos centros públicos de CONACYT con el CIMBESTAB, por ejemplo, para de gran alcance? Y quizás haya otros centros de investigación en el país que se pudieran sumar a este gran esfuerzo, pero yo creo que ya es el momento de que en México tenga algo similar a lo que se tiene en estos países europeos. Creo que ya tenemos el grado de madurez para acometerlo y sería una de las cuestiones que yo plantearía a discusión y no sé si los compañeros del CIMBESTAB estén muy a favor de esta idea o los compañeros de los centros públicos de investigación estén a favor de esta idea, pero se trata de discutir, de plantear iniciativas. A mí me parece muy importante que el papel de las academias no se minimice. Yo creo que la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, la Academia de Ingeniería deberían de jugar el papel que tienen en España, que tienen en Francia. Y por eso deberíamos crear el Instituto de México para que de una vez por todas las academias en México tengan un financiamiento seguro, no un financiamiento que cambia de año en año o que a veces desaparece. Tiene que ser un financiamiento seguro. ¿Y qué sería ese Instituto de México? Sería la caja de resonancia a discutir, pero en todos los países europeos, siempre el Parlamento tiene una oficina de asesoría, como es el caso de Gran Bretaña, como es el caso del Bundestag en Alemania. Yo he aparecido como experto en esos foros, tanto del Parlamento en Berlín como del Bundestag en Alemania. Es la primera vez que aparezco como experto frente a legisladores mexicanos. Y yo creo que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico es precisamente una de las instituciones geniales que se crearon en un momento dado en México y que hay que preservar y que hay que incluso fortalecer. Y por último, yo creo que hay iniciativas que no cuestan nada, hay iniciativas que solamente hay que plantearlas. Y fue a partir de la reunión entre Merkel y Macron en Europa el año pasado, que en Alemania se decidió declarar el año 2019-2020 como el año de la inteligencia artificial. ¿Por qué no declaramos en México, a partir del verano de 2020 al verano de 2021, a ese año como el año de la inteligencia artificial? Con una gran ofensiva de capacitación, con una gran ofensiva de educación del público, con una gran ofensiva de seguir discutiendo, de que la discusión que hoy iniciamos aquí continúe a lo largo de los meses y continúe también con la participación de la población. Entonces, acabo con esta imagen. Lo que les quiero decir es que vivimos una época, la comunidad científica mexicana se ponga las pilas, la comunidad científica diga, queremos una revolución. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas otras ideas que seguramente van a salir de este foro. Y con eso quiero terminar. Muchas gracias a los legisladores y senadores por haber estado el día de hoy con nosotros. Cedemos el uso de la voz a la senadora Beatriz Paredes Rangel con la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias al doctor Raúl Rojas. La verdad es que no solo una cátedra científica muy valiosa, sino recomendaciones muy interesantes. Nos han llegado algunas preguntas y le pido a los que están recabando las preguntas puedan recogerlas inmediatamente. Entonces ustedes comprenderán para que no nos desajustemos, que pueda el doctor hacernos un comentario final en el entendido
de que las siguientes de ellas, y las voy a dejar en, en 3 preguntas a efecto que pueda el doctor hacernos un comentario final, en el entendido de que las siguientes preguntas las entregaremos al mismo. Yo les voy a rogar a nuestros asistentes que nos hagan el favor de poner su correo electrónico, quienes no lo pusieron, para que las preguntas que no se alcanzan a contestar ahora, las podamos contestar a través de su correo electrónico. Vamos a ver. Hay una pregunta muy puntual sobre los recursos que invierte la industria en los países que nos hizo usted la presentación en investigación científica. ¿Van a centros de investigación privados o públicos? O, quizá complementando la pregunta, si son para desarrollar sus propios productos. Hay otra pregunta diversa. ¿Cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente y el cambio climático? Hay otras preguntas que ya fueron contestadas en la exposición, por ejemplo, el tema de… Ya no vamos a poder. En el tema del fomento del talento y el involucramiento, ya hay una serie de propuestas que nos hace el doctor en su última parte de la exposición. Hay una pregunta sobre qué estrategias implementaría para educar a políticos y empresarios. Creo que este foro es una de estas respuestas. Otra sobre cambio climático. Ya está resuelto la opinión sobre dar autonomía a los centros de investigación. Hay otra pregunta sobre… Se habla mucho sobre la producción, sobre herramientas que faciliten la vida del hombre. Hasta hace unos años poco se sabía y por supuesto se hablaba del transhumanismo. Citan algunos autores. ¿Qué posibilidades hay de que en estos próximos 10 años de desarrollo artificial se haga posible el alargamiento de la vida a través de tecnologías? Y otra, perdónenme, son demasiadas preguntas. Revisar cómo se calcula la inversión en materia de ciencia y tecnología. Si quiere comentarnos alguno de los temas, doctor. Sí, muchas gracias, senadora. Bueno, voy a empezar con el medio ambiente. Respecto al medio ambiente, obviamente todo el mundo está muy preocupado por lo que está pasando en el mundo. La energía eólica, como cambia la configuración de la red y tenemos millones de consumidores y millones de productos, llama al taxi autónomo con el celular, llega el taxi autónomo, me subo yo y se suben otras personas y a lo largo del camino se recogen a otras personas y de esa manera se le podría dar servicio a toda la ciudad. Existen simulaciones específicas para diferentes ciudades europeas. En el caso de Berlín se calcula con el celular, llega el taxi autónomo, me subo yo y se suben otras personas y a lo largo del camino se recogen a otras personas y de esa manera se le podría dar servicio a toda la ciudad. Existen simulaciones específicas para diferentes ciudades europeas. En el caso de Berlín se ha calculado que se puede eliminar el 90% del tráfico si todos los vehículos fueran taxis autónomos. Entonces imagínense ustedes la Ciudad de México. Ahora respecto a la investigación propia, yo creo que esas estadísticas que nos mencionan ahora de Guadalajara, etcétera, son muy importantes y yo no quiero minimizar el peso de la investigación de algunas compañías, sobre todo en el área de Jalisco, que están más metidas en la cuestión de tecnologías de computación, pero en conjunto
como país en su conjunto todavía sigue siendo muy bajo el porcentaje de participación privada. Entonces, se trata de encontrar mecanismos, medios, maneras de estimular el hecho de que esas compañías, por ejemplo, que producen automóviles, no solamente armen automóviles en México y produzcan partes en México, sino que también produzcan tecnología, parte de la tecnología en México. ¿Cómo le hicieron Corea y China? Corea especialmente partió de un producto per cápita mucho menor al producto que han logrado. Respecto al transhumanismo, ya les mencionaba yo que yo no creo que las computadoras vayan a converger con los humanos, y cuando la computadora le está dando el abrazo con algunos brazos mecánicos, le jala el switch y la desconecta y se acabó. Entonces, yo no creo en la convergencia de los humanos con las computadoras. No son los problemas que tenemos dentro de los próximos 30, 40, 50 años. Los problemas que tenemos son los problemas del medio ambiente, los problemas de desigualdad, los problemas de elevar la producción, el ingreso per cápita, los problemas de educación. Llevó al hecho de que buena parte de la campaña electoral en 2016 en Estados Unidos se realizó con datos robados de Facebook, datos que se utilizaron para manipular a la opinión pública en ese país. Entonces yo de ninguna manera pienso que la investigación privada no deba tener límites, que no deba haber que discutir los límites éticos, los límites de política pública, los límites de lo que quiere un país. Tecnologías exponenciales, y hay que ver que esas tecnologías exponenciales no acaben aplastando a la privacidad y al ciudadano promedio que quiere hacer uso de ellas. Pues con esta respuesta finaliza esta primera sesión. Queremos dejar constancia del reconocimiento del Senado de la República y, si nos lo permite el doctor Cabrera, de la Agencia de Cooperación Mexicana AMEXID, por su participación, doctor, y desde luego para los jóvenes que están aquí, pues pienso que ha sido una gran oportunidad escuchar a un mexicano que no se enorgullece por su consistencia, por su desarrollo profesional y por demostrar con su talento que desde luego la inteligencia humana es muy superior a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Le rogamos a los siguientes panelistas nos hagan el favor de pasar a esta zona de la mesa. Están convocados para el siguiente panel, que tiene como tema ¿qué es la inteligencia artificial?, por el secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el doctor José Luis Pech, quien es además un destacado académico que fue rector de la Universidad de Quintana Roo y tiene su doctorado en Francia. Muchas gracias. Por el secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el doctor José Luis Pech, quien es además un destacado académico que fue rector de la Universidad de Quintana Roo y tiene su doctorado en Francia. Muchas gracias.